General Paco Moncayo, lo hemos llamado, lo saluda Washington Delgado, también vamos a conversar con Orlando Murillo acá en nuestros estudios. ¿Cuál es su opinión general sobre la ley de héroes y heroínas que actualmente ha causado algunas controversias en el país? Bienvenido, buenos días, general, lo escuchamos. Buenos días, un gusto saludarle a usted, a don Orlando, un placer estar con ustedes y un saludo muy afectuoso a la audiencia. Mire, la verdad es que la ley de héroes y heroínas ha ocasionado un enorme problema para el país, para las Fuerzas Armadas, para los excombatientes. Tanto esta ley como el reglamento promulgado posteriormente por el señor presidente cometen una serie de injusticias con algunos excombatientes que son las que generan los reclamos, las preocupaciones de ellos. Usted sabe muy bien que desde 1995 hasta este año jamás hubo un reclamo de ninguno de nosotros, de ninguno de los compañeros, y usted se puede dar cuenta de la relación de causa y efecto entre la publicación de la ley y precisamente todos los acontecimientos que nos han apenado a los ecuatorianos. ¿Esto ha provocado de pronto, general Paco Moncayo, alguna división de criterios, por lo menos, entre las Fuerzas Armadas, los excombatientes, etcétera? No, la verdad es que, como está concebida la ley, comete algunas injusticias muy graves, sobre todo porque los conceptos con los que se manejaron los encomios en 1981 fueron distintos a los de 1995. Entonces resulta que personas que hicieron esfuerzos mayores, más significativos, más riesgosos, no constan en las listas, y otros que no actuaron así están en las listas. Usted debe entender que pues los compañeros soldados, sargentos, cabos, exconscriptos, cuando escuchan que va a haber recompensas, premios, una casa, $600 mensuales de por vida, entonces se comienzan a preocupar y comienzan a ver si estarán en las listas. Yeah. Y cuando comienzan a ver las listas, no encuentran sus nombres, ven otros nombres, es el momento en que las reclamaciones se inician. Esto ha generado un problema que, para ser corregido, tiene que pasar por una reforma urgente a la ley de héroes y heroínas y por también la supresión del reglamento y la creación de un nuevo reglamento. Yeah. Yo creo que hay que volver al espíritu de la ley de 1995, que fue una ley que, como usted ve, no ha ocasionado un solo reclamo en 17 años. Claro. Ahora, hablando de los conceptos y para el bien de la ciudadanía, para que conozca el detalle, vamos a confrontar lo que es el concepto de héroe con el concepto de encomio. Comencemos con el concepto de héroe. ¿Quiénes realmente son héroes? ¿Los que mueren en combate? ¿Los que sobreviven en el combate, inclusive algunos de ellos mutilados? En la ley de 1995... en el primer artículo dice, se declara héroes a aquellos soldados que dieron su vida en el campo de batalla defendiendo la integridad y soberanía del país. Entonces solo se declaró héroes a los que dieron sus vidas. En esa misma ley se concedió un bono de 400 salarios mínimos vitales a los que quedaron con graves discapacidades, ¿no? Yeah. 200 salarios mínimos vitales a quienes quedaron con discapacidades menores, y al resto, desde el general Moncayo hasta el conscripto, todos un bono de 20 salarios mínimos vitales a los excombatientes. De esa manera se hacía justicia, porque las familias de quienes perdieron la vida pues quedaban desamparadas. Las personas que quedaron con discapacidades no tenían la forma de poder seguir ganándose la vida en términos normales, y los demás quedamos como excombatientes con un bono más bien simbólico de 20 salarios mínimos vitales.
Yeah. Y como usted habrá visto, cada cual quedó tranquilo con lo que había recibido. Pero cuando usted ahora dice que todos los que hayan sido condecorados, todos los que hayan recibido un encomio deben tener igual derecho, esto quiere decir más o menos así, que si en un accidente terrible de tránsito una persona se lanza de un bus incendiándose y salva a una persona, debe tener el mismo trato que otros que estuvieron ayudándole y que le ayudaron y que fueron felicitados. No es lo mismo, entonces, una felicitación que es un encomio que una condecoración que es por una actitud más allá del cumplimiento del deber. Yeah. Esto es muy difícil de determinar, y aquí en el país ha habido una historia en la que los héroes son los que dan la vida en el campo de batalla. Usted cuando habla de la batalla de Pichincha, habrán peleado 6.000 gentes, seguramente hay un héroe, Abdón Calderón, que murió combatiendo en esa batalla. Cuando hablamos de 1941, hablamos del capitán Ledesma, hablamos del teniente Hugo Ortiz, del cabo Minacho, de los que dieron sus vidas en el campo. Esa ha sido una vieja tradición ecuatoriana. El que combatió y lo hizo bien y recibió una condecoración, fue la condecoración, el reconocimiento a haber cumplido bien su deber, pero no se equiparaba tener una condecoración con ser héroe. De manera que este cambio de valores, este cambio de ideas, hace que alguien al que le felicitaron. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Yo mismo entregué encomio, por ejemplo, a mecánicos de aviación que estuvieron operando todo el conflicto magníficamente los helicópteros, porque si no está bien el helicóptero, no sale a combatir, el piloto no puede combatir. Ese es un encomio, es una felicitación, pero no le convierte a ese mecánico en un héroe. Yo mismo di encomios a personas que apoyaron, personas civiles que apoyaron de una manera dedicada y decidida para los abastecimientos, para los soldados que estaban adentro combatiendo. Pero comprenda usted que un encomio no puede convertir a una persona en héroe. Yeah. Ese es el problema fundamental de esta ley. Ahora, solo para tener más clarito el tema, ¿de dónde surgió entonces esta idea? ¿De dónde ustedes como asambleísta, general Paco Moncayo, han investigado de pronto? ¿Se quiso cumplir también con enfermeros, mecánicos, como usted lo ha manifestado? ¿Con qué intención? ¿De dónde surge esta idea? No, yo creo que yo he hablado con el presidente de la comisión, el doctor Bustamante, y él me dice que a ellos les impresionó que iban personas sin brazos, sin piernas, y que entonces ellos entendieron que esas personas habían recibido un encomio y que había que hacer justicia con ellos. Entonces parte, a mi juicio, del desconocimiento del significado del encomio por parte de la comisión, y parte también de no haber analizado, y ahí yo también tengo un mea culpa. Yo tuve un error de delicadeza, porque dije, yo soy parte de esto y yo no debo ni siquiera tomar en cuenta estas cosas, porque voy a parecer como estoy defendiendo que me den a mí alguna como recompensa. Interesado, así es. Claro, como parte interesada. Además hay un principio mismo, pues no, para los legisladores. Entonces, el error nuestro de la Asamblea es un error que hay que corregirlo rápidamente. Ahora, en eso sí me preocupa, porque mire, desde he hablado al ministro de Defensa anterior, al presidente de la Asamblea, al presidente de la Comisión, ¿no le parece sorprendente que nadie me haya llamado, habiendo sido yo el comandante del Teatro de Operaciones, que nadie me haya llamado a preguntarme cuál es el meollo de esta situación? Claro, es un absurdo no haberlo llamado a usted. Pero en fin, esperemos que se resuelva el problema, ojalá, ¿no? Ojalá, porque sería penoso, como usted lo dice en otra entrevista a un medio de comunicación impreso, que luego de 17 años de tanto respeto a las Fuerzas Armadas, luego la gesta en estos conflictos que quizás nunca debieron haberse dado contra nuestro hermano país del sur, el Perú,
que ahora surjan estas situaciones terribles, quizás por acomedidos que quieren hacer bien las cosas y más bien terminan destruyendo esa imagen de las Fuerzas Armadas? Así es, esperemos que esto se corrija. Hay que pensar que los soldados jamás han pedido nada. Lo que sucede es que cuando a usted le ofrecen que le van a dar una pensión de por vida, y ese soldado dice, yo estuve combatiendo y voy a ver, no, qué bueno que nos van a dar algo, y ve que no está su nombre, y ve otros nombres. Y ve otros nombres que no estuvieron en el combate. Reclamo. Claro, es lógico, es increíble. Orlando, lógico. Por favor. Sí, general, buen día. Orlando Murillo lo saluda. ¿Cómo está, Orlando? Hace 2 semanas aproximadamente el señor presidente de la República le manifestó al país su enorme preocupación por la inseguridad ciudadana que tiene el Ecuador y solicitó a las Fuerzas Armadas salir a combatirla y dijo: requerimos de nuestras Fuerzas Armadas, para lo cual si es necesario cambiar visiones, estrategias, táctica, formación, capacitación, debemos hacerlo. ¿Cómo usted advierte esta situación? ¿Se pretende desnaturalizar el objetivo que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país? La verdad es que el presidente tiene la razón. Las amenazas que hoy sufren los estados ya no son las mismas del siglo anterior. Antes la seguridad se refería a los temas de la Guerra Fría, a los temas de la subversión, se refería a hipótesis de ataques de países vecinos, y las Fuerzas Armadas estaban pensadas, diseñadas, tenían las doctrinas, la formación, el equipamiento, los planes sobre la base de este escenario de inseguridad. Hoy los escenarios son diferentes y este es un debate que no tiene que admirarnos y que felicito a los medios lo pongan en la palestra pública, porque este debate es en el mundo. ¿Cómo para estos nuevos escenarios de seguridad debe organizarse, equiparse, generarse doctrina a las fuerzas militares? De manera que no hay que estar sorprendidos de esto. Ustedes recordarán que recién en la reunión de todos los jefes de Estado en Cartagena fue el tema central. Acaba de reunirse la UNASUR, tema central, el ver cómo vamos los países a combatir al crimen organizado, al narcotráfico, al narcoterrorismo, que son estas amenazas terribles que ya en México nomás han generado más de 60,000 muertos. Entonces, está bien, hay que debatir. Lo que no está bien es pensar que el problema de la seguridad se resuelve con si sacamos o no los militares a la calle. Esa es una simplificación, pero grotesca, del verdadero problema. Entonces, usted ha podido ver cosas insólitas, fuerzas especiales que están entrenadas para ejercer la violencia en los más altos niveles, ahí cuidando en las cachinerías las cosas robadas, o quitándoles a los vendedores ilegales los productos que están vendiendo, o botando las casas de una familia pobre que ha construido en una invasión. Ese es un absurdo. Es una forma totalmente equivocada y peligrosa de usar a las Fuerzas Armadas. Entonces, como bien ha dicho el presidente, pues hay que revisar escenarios, misiones, doctrina, equipamiento, formas de empleo para las nuevas amenazas a la seguridad que hoy enfrenta no el Ecuador, enfrenta a la humanidad entera. Pero eso implica, como usted bien dice, un debate y también cambiar la Constitución. Por ejemplo, el artículo 158 puntualiza que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Y específicamente, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, destaca el artículo 158, general Moncayo. Sí, mire, más bien la Constitución deja espacios. La que no los abre es la Ley de Seguridad Pública del Estado, porque como usted bien lee, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones
de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Entonces, ambas instituciones están para eso. Inmediatamente dice, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental, no única, no exclusiva, fundamental, la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Aquí me paro un ratito. Estas nuevas amenazas, la narcoviolencia, que maneja 40.000 millones de dólares, ya no es delito común, ya es una amenaza a la propia soberanía, a la propia gobernabilidad democrática, ya es una amenaza de tal nivel de intensidad que requiere el empleo de las Fuerzas Armadas. O sea, también se le defiende a la soberanía cuando hay un ataque desde el crimen organizado, porque ya ataques desde países vecinos, en fin, es casi insólito que se produzcan. También cuando habla de la protección interna y el mantenimiento del orden público, dice son funciones privativas del Estado. Y eso está muy bien porque para la seguridad tienen que trabajar todas las funciones del Estado y todos los niveles de gobierno. Y dice responsabilidad de la Policía Nacional, pero no dice pues responsabilidad exclusiva. Lo que es privativo del Estado, y claro, la Policía Nacional lleva el esfuerzo principal en la seguridad interna. General Paco Moncayo, para concluir y siempre agradeciéndole su amabilidad por habernos atendido, le quiero hacer plantearle respecto a la consulta popular. Usted recuerda, ya estamos hoy día, justamente 7 de mayo, cumpliendo un año la consulta popular, cuyo objetivo principal fue luchar contra la inseguridad ciudadana y especialmente la violencia. Inclusive se incluyeron temas como los toros, los casinos, que se decía que alrededor de ellos había pues lavado de dinero en el caso de los casinos, los toros como que incitaban a la violencia, etcétera. El hecho de llamar a las Fuerzas Armadas a salir a las calles y proteger a la ciudadanía, ¿dice o no el éxito o el fracaso de la consulta popular? Mire, el único objetivo central, para mi entender, de esa consulta fue el meterle la mano a la justicia y le pusieron un poco de otras preguntas para concitar adhesiones según los estudios de opinión científicos que realiza sin duda la familia Alvarado o los hermanos que trabajan con el gobierno. ¿Por qué meter a la familia? Entonces, metieron la mano a la justicia. Usted ya es evidente, las denuncias de cómo se nombró a la Corte avergüenzan que con tanto descaro se haya puesto a personas que no debían llegar por el concurso a través de una entrevista, subiéndoles los puntos, en fin, una manipulación terrible. La inseguridad no ha mejorado, pues, porque esa era una justificación. La justificación de haber cambiado los términos de la prisión preventiva era precisamente para darnos más seguridad. La metida la mano a la justicia era para darnos más seguridad. En ese sentido podemos decir que en un año pues no se han conseguido los resultados. Ahora también hay que decir, en un año conseguir resultados espectaculares es muy difícil. Lo que nos duele a los ecuatorianos es ver cómo esta consulta a la que acudió el pueblo fue burlada en el proceso de reorganización de la función judicial. Y ahora obligados los ecuatorianos a recibir a las Fuerzas Armadas en las calles, como ya usted lo ha dicho, que sí se ampara en la Constitución, pero lo vemos también como una necesidad que quizás antes o en la consulta popular no estuvo prevista. Muchas gracias, General Paco Moncayo, le agradezco, estaremos en contacto en el futuro. Muchísimas gracias, que pasen ustedes muy bien. Muy bien, gracias.